O sea, eso le genera muchas divisas Eso genera al divisas, país. claro está, todo depende de el empresario que Sí. maneje la transacción y pueda poner ese cacao en esos clústeres de chocolateros. Sí, porque eso genera bastantes divisas a nuestro país, porque y más que se produce cacao de buena calidad, fino, gourmet, como dice usted. ¿Qué se hace? Usted que estuvo en el departamento de cacao, en el Ministerio de Agricultura, ¿qué se hace desde ese departamento hacia afuera para que... Bueno, el departamento tiene la función de normar y de ejecutar las políticas trazadas por el ministerio. Debe darle asistencia técnica a los productores, debe producir plántulas suficientes para venderle a precios subsidiados a los productores para mantener el flujo de nuevas áreas, renovar las plantaciones, rehabilitar las plantaciones y participar en los organismos internacionales de que el país es miembro, como la COPAL y la ICCO, es decir, Organización Mundial del Cacao. Del cacao, o sea, estamos a la vanguardia. Estamos A nivel de producción de cacao estamos a la vanguardia. Exacto. Y desde el Ministerio de Agricultura de ese departamento se logran muchas cosas. Se logran muchas cosas. Muchas cosas. Y eso lo ven los productores, eso lo sienten los productores de cacao de nuestro país. Sí, porque hay un equipo de técnicos que visita y cuando el técnico no lo visita, ellos van y buscan la información. Y cuando no pueden conseguir en el campo una información, se dirigen directamente al departamento a buscar la información. Porque ya uno de los productores, o más bien uno de los sectores que está más informado en la vanguardia de la producción de cacao son los productores de cacao. Porque además del ministerio, las empresas exportadoras e industriales también apoyan a los productores porque es su fuente de materia prima, entonces tratan de darle asistencia técnica cuando el ministerio o sienten que el ministerio no se le está dando suficientemente. Así es. Usted mencionó ahorita, don Borbón, un tipo de café o una variedad. ¿Eso es tipo o un tipo de cacao, perdón? Un tipo de cacao o eso es una variedad. El cacao fino gourmet. ¿Cuáles son las diversas variedades de cacao? El cacao, ¿O tipos? El cacao fino se refiere a un cacao generalmente que tiene un sabor especial. Y eso se adquiere con una buena fermentación, un buen manejo de la fermentación y que generalmente el cacao sea de variedades criolla o trinitaria, que son dos de las variedades de cacao que pueden producir el cacao fino. Claro está, aquí se comercializa tipo de cacao, sería el Hispaniola, que es el cacao fermentado, sí, y el cacao Sánchez, que es el cacao sin fermentar. Es decir, se seca y se prepara para su exportación. Claro está, el cacao sin fermentar es un cacao agrio. Si usted mastica un grano va a sentir una agritud porque sus componentes no se han decompuesto. Que eso solo se logra cuando tú lo sometes a un proceso de fermentación donde adquiere los verdaderos sabores y pierde esa acidez. Entonces el cacao, tú puedes masticar el grano sin ningún problema. Entonces, el cacao español es el que básicamente usamos para el chocolate que tanto conocemos y el Sánchez, el que tiene esa, para que no pudiera necesariamente servir. Mira, el cacao No cacao española se usa generalmente para chocolates de mesa, así, Sí. de boca, Como dicen. como dicen. Los chocolates que tú te comes, mucho azúcar, leche, Sí. pasa, arroz, lo que llaman crispy, etcétera. Y el cacao Sánchez generalmente se usa para hacer mezclas o tú sacas la manteca
tú sacas la torta, Sí. ¿verdad? Que se convertiría luego en la cocoa cuando tú le adhieres azúcar y un aditivo para que se ponga soluble. O para hacer postres Para ser también. soluble. Claro, para hacer postres se usa. Claro está, la torta ya lo que queda es con un 10% de grasa, porque se extrae en el proceso de extracción de la manteca, se extrae prácticamente más del 40% de la grasa que tiene el cacao, que generalmente nuestro cacao anda por el 50% contenido de manteca. De manteca. Cuando usted habla de manteca es cuando procesan el cacao y le sacan la manteca. ¿Cómo es eso? Explícanos un poco eso. Fíjate, el cacao, el grano de cacao tiene un 50% Sí, de grasa. de grasa. Entonces cuando tú lo tuestas, lo descascaras, lo sometes a presión y vapor. Entonces va soltando la manteca. Esa manteca se mete en un cuarto frío, Interesante. se congela o se coagula, pone dura. Entonces esa manteca se usa para los make-up, que a ustedes mucho les gusta. Sí. Oh, Manteca de cacao, manteca la famosa de manteca de cacao, cacao, exacto. que sirve para desaparecer la piel, imperfecciones exacto. y eso, muy bueno. Y se usa también para producir chocolate fino, Sí. porque no basta el chocolate fino con moler el chocolate, el grano de cacao, sino que hay que agregarle más manteca para que adquiera la textura, la fineza con que se quiere que se quiere el paladar, que se sentirse en el paladar. Y usualmente no le agregan ningún aditamento, no. No, a la manteca no. No, para nada. Si para sacar esa manteca que usted dice para los make-up, como decíamos, no se le agrega nada. No, porque eso es simplemente presión y vapor. ¿Para qué? Para que pueda soltar la grasa. Simplemente. Simplemente. Eso es lo más natural eso es lo posible. más natural. Eso es un asunto mecánico prácticamente. Okay. Claro está, por un lado tú vas a tener manteca y por otro llamada torta, que cuando tú la suaviza va a producir leche azúcar, va a producir la cocoa. La torta del cacao, Exacto, la torta. que se extrae del Sí, mismo cacao. Sí, claro, la torta es lo que queda, Sí. porque tenemos algo que es el licor de cacao, que no es la bebida. No. Licor de cacao se llama el grano de cacao descascarado y molido con todos sus ingredientes ahí. Entonces ese licor es el que se somete a presión. Ya, mire cómo Entonces uno aprende. sale por un lado la manteca y por otro queda la torta, así el residuo sólido. El residuo Que sólido, eso que le llaman la es- manteca. No, el residuo sólido es la torta. Exacto. Es la torta, la cual se va a convertir en cocoa. En cocoa, exactamente. A nivel de medio ambiente, don Borbón, ¿qué aportes hace el cacao Bueno, tú sabes que a nuestro país? prácticamente es un bosque, la plantación de cacao Sí. es un bosque, y allí tenemos que el cacao protege las aguadas de los principales ríos y Perfecto. arroyos, se protegen las especies, tanto arbóreas como animales, y aporta materia orgánica al suelo, mejora el suelo. Es decir, que prácticamente el cultivo del cacao es un producto que ayuda al equilibrio ecológico en nuestro país, En nuestro país, en nuestros bosques, en nuestros bosques. ya que producimos mucho cacao. Sí, y prácticamente hay un 25% del bosque nuestro está compuesto de cacao y café. Y café. Café. Wow, sí. Somos grandes productores de cacao, pero también de café. Tenemos café De también. café. Entonces, a nivel de medio ambiente puede decirse que el cacao es fructífero, es
da unos aportes interesantísimos a nuestro medio ambiente. Claro, claro. Y creo que nuestra teleaudiencia, me parece que no tuviera conocimiento de eso, de que el cacao, aparte de que nos ofrece nuestro riquísimo chocolate y varias cositas más para nuestra belleza y demás, también aporta al medio ambiente, cuidar nuestro a veces ambiente. lo saben, pero no lo perciben. No. ¿Sí? Porque eso está ahí, palpable. Solo usted tiene que entrar a una finca cacautera y se da cuenta el cambio que hay con el otro ambiente. Como hablaba don Alfonso del aroma, eso se percibe inmediatamente. Exactamente. Cambia el clima. Cambia el clima. Don Borbón, yo pudiera, si yo voy a un bosque de esos, por ejemplo, donde me invitó don Alfonso a Bonao, que hay árboles de cacao, yo tomo varias semillitas de cacao y yo puedo procesar mi chocolate, o si quiero tomar la manteca de cacao para mi consumo. Tú puedes. Pudiera hacer porque eso. hay chocolate artesanal en nuestro país. Sí. Antes, ¿qué se hacía? En un pilón se tostaba, se pelaba la semilla y se metía en un pilón y se majaba. Eso era como se hacía tradicionalmente. Exacto, se hacía una bola y se guardaba. Y todos los días se guayaba eso porque se pone duro. Sí. Se guayaba y se hacía el chocolate. Ese chocolate es más saludable porque tiene todos sus elementos. Todos sus elementos. Inclusive las personas que tienen problemas de anemia y hasta las personas que tienen problemas mentales, eso le ayuda. Pudiéramos decirle de Alzheimer, las personas, No, problemas mentales, porque tú sabes que muchos problemas mentales son por falta de cierta sustancia en el cerebro. Okay. Entonces el cacao tiene esa sustancia que a veces faltan a algunas personas y cuando toman chocolate entonces se activa. Sí, porque el cacao como que tiene un agente que activa, sí, como tiene la teomobrina, el sistema nervioso. Teomobrina, que es una exacto. Enzima que promueve que la persona que inclusive se habla de ciertas personas que tienen problemas cardíacos, no se les recomienda mucho chocolate porque es muy impulsiva. Sería excitante, exacto. Como el café, exacto. Exacto, son excitantes. Que son como que activan la persona, despiertan. Entonces, eso es un proceso muy, muy arduo. Yo no puedo tomar una semillita de cacao y sí se puede, porque la hacen. Inclusive con un pilón, yo voy a mi casa y si no tiene pilón, un molino, después de tostada, de cacarada, la muele y vuelve y la muele y hace tu bola. Entonces esa bola inclusive a los turistas se le vende en los lugares, en Higüey, Yamasá, Ceibo, San Francisco, se le venden las bolitas en esos potes, porque eso dicen los que saben, que ayuda al hombre en los problemas de la próstata. Sí. Y es a la vez un antioxidante, ayuda a no envejecerse, a mantenerse joven siempre. Y se consume mucho. O sea, tiene elementos medicinales también en el cacao. Claro está. Ayuda para la próstata en el hombre. En el hombre. Fíjense, hombres, hoy aprendimos eso. Y se dice también que limpia las arterias. También. Limpia las arterias. Pero el consumo del chocolate que viene del cacao, o del cacao propiamente. No, del chocolate. Ok. Porque el cacao tú te lo puedes... Pero lo más natural posible, ¿verdad? Sí, lo más natural. Sí. Pero el grano del cacao tú puedes masticarlo. Ay, no se hace muy pesado. No, porque tiende a ser amargo. Si es fermentado, no es amargo. No. Yo dije que si el cacao se fermenta, no es amargo. No es Ahora, amargo. Si es sánchez, es amargo y ácido. Sí. Pero si es un cacao fermentado, tú puedes masticarlo como andar con un puñado de maní. Comerte una pepita, un grano. De merienda. Una merienda. Y eso te mantiene activo. Y te ayuda en el organismo. Excelente. Tiene poderes medicinales, el cacao. Elementos medicinales. Alimenticios. Cuida nuestro medio ambiente.
O sea, tiene Y ayuda en la parte económica. en la parte económica, porque somos uno de los el país, uno de los mejores productores de cacao, y eso le genera divisas a nuestro país. El cacao es un producto por excelencia, pudiera decirse, don Borbón. Sí, es un alimento, diríamos. ¿Cómo usted consideraría ya universal? Universal. ¿Cómo usted consideraría el cacao? Usted que maneja desde tantos años el cacao, ¿cómo usted consideraría ese producto? Bueno, Como una joya, pudiera decirse. es un alimento que yo diría que debemos preservar y seguir fomentando, porque si en un momento dado hay una hambruna, podemos alimentarnos con chocolate, cacao. Sin ningún problema. Sin ningún problema, porque se hace de diferentes formas. Tú puedes tomarlo chocolate de agua, chocolate con leche, y es un alimento completo. Y muy práctico. Y muy práctico. Completísimo. Ya estuvimos mencionando los elementos medicinales. Claro, hay países que tienen costumbre de en la mañana un chocolate. Un chocolate. Y a los soldados en los países fríos, Su chocolatito. no, le incluye en su ración diaria una tableta de chocolate. Sí. Sí, en los países fríos. Y eso aparte de alimentarlos, les da energía. Y lo mantiene despierto. Y lo mantiene despiertos. Y de paso calientitos. Se hacen su Exacto, chocolatito ahí calientito. Entonces el cacao es un producto por excelencia a consumir cacao a través de nuestro riquísimo chocolate, que los dominicanos también somos muy consumidores de chocolate, pero de chocolate de taza, básicamente. De taza, sí. Y también de tableta, pudiera decirse, ¿verdad, don Borbón? No tanto, porque todavía no hay esa costumbre de consumir mucho chocolate. Claro, con el tiempo se van dando cuenta las virtudes y se va haciendo costumbre. Se va haciendo costumbre. Claro está, eso tiene un problema. Estamos en un país tropical, el calor nos afecta, y cuando tú tomas una taza de chocolate, tú sientes que suda, que tú sientes que tu cuerpo se vitaliza. Entonces mucha gente no le gusta sentirse con Así, sudar. No, así es. Entonces prefiere a veces otras cosas. Pero en los países donde hay un clima más suave, se puede costumbre consumir su chocolatito. Consumir su chocolate. Gracias, ingeniero Borbón, por su tiempo y por acatar nuestra invitación aquí a nuestro jueves agropecuario. Yo quiero que usted vuelva, porque eso es un tema interesantísimo y todavía queda muchísimo más. Hay mucho que hablar. Hay mucho de qué hablar. De cacao. A ustedes, gracias por su sintonía, a consumir nuestro cacao, que si no el mejor, es uno de los mejores del mundo. Muchísimas gracias y nos vemos el jueves próximo aquí en nuestro jueves agropecuario. Muchas gracias.